Ok, la presentación del día de hoy tratará de métodos de preparación y procesamiento de biomateriales y materiales biocompatibles. Para introducirnos al tema hablaremos del proceso de fabricación. Esto es un elemento central en la producción de biomateriales, con un impacto significativo en sus propiedades y aplicaciones finales en el ámbito biomédico. Factores como la composición, estructura y morfología de los materiales son influenciados por las técnicas de fabricación utilizadas. La variedad de biomateriales disponibles en el mercado requiere una consideración específica de las propiedades y acabados deseados en función de la aplicación prevista. Los biomateriales pueden fabricarse utilizando una amplia gama de técnicas que van desde la metalurgia de polvos hasta la fabricación aditiva. Cada enfoque de fabricación tiene sus propias ventajas y limitaciones en términos de costos, escalabilidad, precisión y calidad del producto final. Vamos a ver qué son los materiales. El término se refiere al conjunto de elementos necesarios para llevar a cabo actividades o tareas específicas. Los materiales son importantes y útiles para desempeñar acciones concretas y deben ser utilizados de manera conjunta para alcanzar un objetivo. Tenemos aplicaciones. Los materiales se aplican en diversas situaciones y espacios. Por ejemplo, en la construcción, los materiales incluyen ladrillos, herramientas de diverso tipo, pintura, yeso, elementos eléctricos, vigas, metales y maderas. Estos elementos son fundamentales para construir, remodelar o reparar espacios. Su enfoque. Aunque las maquinarias pueden incluirse en el concepto de materiales, la definición generalmente se centra en la materia prima necesaria para las tareas. Como los materiales mencionados anteriormente, más que en el equipo utilizado, los materiales se consideran la base de cualquier proyecto y su correcta selección y uso son esenciales para el éxito de una tarea. Nuevamente vamos a ver lo que es un material biocompatible. Su definición dice que en el ámbito médico, un biomaterial es un compuesto inerte diseñado para ser implantado en un sistema vivo con el objetivo de sustituir o regenerar tejidos vivos y sus funciones. En los usos tenemos que los biomateriales se utilizan tanto para la colocación interna como externa e incluyen materiales dentales. Algunos desafíos que tiene el material biocompatible es que se enfrentan a situaciones adversas, ya que pueden estar expuestos de forma temporal o permanente a los fluidos del cuerpo. Esto puede provocar corrosión en los componentes del implante o envenenamiento del organismo. La función, los biomateriales restituyen funciones de tejidos vivos y órganos en el cuerpo. Tenemos que la relación con los tejidos es crucial para entender las relaciones entre las propiedades, funciones y estructuras de los materiales biológicos, ya que las propiedades requeridas varían según la aplicación. En las pruebas, si bien las pruebas físico-químicas in vivo son casi imposibles, las pruebas in vitro son necesarias y deben realizarse antes de proceder con el implante. Una pausa. In vivo es en seres humanos y in vitro quiere decir creo que en animales. Los tipos de materiales. Tenemos que los materiales naturales se obtienen directamente de la naturaleza sin alterar su composición química. Como ejemplos tenemos las maderas, las rocas, la arena, arcillas, resinas, entre otras. En los materiales transformados tenemos que pasan por un proceso de transformación antes de su uso. Como ejemplo tenemos la gasolina derivada del petróleo, el papel derivado de la madera, los materiales sintéticos, ahora tenemos que son creados por el ser humano mediante procesos químicos industriales, como el plástico y el celuloide. Tenemos ahora la clasificación de los materiales sólidos. Están metálicos, cerámicos y vidrios, y también plásticos. Los metálicos, algunas características es que son buenos conductores de electricidad y calor, deformables y resistentes si se tratan correctamente. En cerámicas y vidrios, sus características son que son duros, estables y aislantes térmicos y eléctricos. También se usan para purificación de agua y catalizadores. El vidrio al solidificarse se vuelve frágil.
Tenemos los plásticos, los polímeros de gran tamaño pueden ser naturales, celulosa o sintéticos. El proceso de producción de materiales abarca desde la extracción de materias primas de la naturaleza hasta la elaboración de productos finales, aunque este proceso es esencial para satisfacer las necesidades humanas y el desarrollo económico. Presenta problemas significativos como el agotamiento de recursos y el aumento de residuos. Problemas asociados a la producción de materiales, tenemos el agotamiento de recursos. Dice que la sobreexplotación de materiales renovables y no renovables amenaza con su escasez, lo que puede afectar la sostenibilidad a largo plazo. Tenemos aumento de residuos, la producción industrial genera una gran cantidad de desechos que impactan negativamente en el medio ambiente. Aquí tenemos las etapas de la producción de materiales. En las industrias de extracción están los minerales, la obtención de minerales metálicos como hierro, cobre, aluminio y carbón mineral de minas. Tenemos las rocas, la extracción de canteras como mármol, piedra caliza y granito. Tenemos hidrocarburos, producción de petróleo y gas natural a través de pozos. Materias primas vegetales y animales, producción de cuero, algodón, lana y madera de la agricultura, silvicultura, ganadería y pesca. Tenemos ahora en la industria de transformación las refinerías e industrias petroquímicas. Son la producción de combustibles, fertilizantes y plásticos a partir del petróleo. Las metalúrgicas y siderúrgicas son obtención de metales a partir de minerales. La industria maderera, transformación de la madera en papel o tableros artificiales. La industria textil, producción de tejidos y pieles. Y la industria cerámica, producción de vidrio, cemento y cerámica a partir de rocas y minerales no metálicos. Tenemos ahora la industria de elaboración, que es la fabricación de productos finales como muebles, automóviles, ropa, ordenadores y alimentos, a partir de materiales de uso técnico. El desafío radica en gestionar estas etapas de producción de manera sostenible para minimizar el impacto ambiental y garantizar la disponibilidad de recursos para las generaciones futuras. Vamos a hablar ahora de los materiales sólidos, un poco más específico. Estos son sustancias con estructura estable, su forma definida y volumen constante. Pueden clasificarse en distintas categorías, como los sólidos cristalinos con estructuras atómicas repetitivas, los sólidos amorfos sin un patrón específico y los materiales poliméricos formados por las largas cadenas moleculares. Cada tipo tiene propiedades y usos específicos en diversos campos. Vamos a hablar del método Sol-Gel. Esto es una técnica química utilizada para sintetizar materiales sólidos a partir de una solución líquida. Este proceso ofrece un control preciso sobre la composición y estructura de los materiales obtenidos. La técnica se puede emplear para recubrir superficies de objetos o moldear materiales en sustancias monolíticas como el cristal, la cerámica, membranas y aerogeles, así como sintetizar polvos como microesferas y nanoesferas. El proceso comienza con una solución coloidal llamada sol, que contiene partículas suspendidas en un fluido. El sol evoluciona hacia un gel que consta de una parte líquida y otra sólida. Al secar y curar la fase líquida del gel, se obtiene el material sólido deseado. Este método es versátil y permite crear materiales con propiedades específicas, lo que lo hace útil en una variedad de aplicaciones industriales y científicas. Vamos a hablar un poco de la historia del método. Su origen fue a mediados del siglo XIX. Se descubrió que la hidrólisis del ortosilicato de tetraetilo bajo condiciones ácidas produce sílice, que es el óxido de silicio. Dice que su investigación durante el siglo XX se profundizó en el estudio del método en la década de 1990. Se publicaron más de 35.000 informes sobre el proceso de Sol-Gel en todo el mundo. En las aplicaciones, el método Sol-Gel se utiliza para fabricar óxidos de silicio y titanio, así como revestimientos cerámicos de sartenes antiadherentes, ofreciendo una alternativa a los revestimientos de teflón. En el estado actual, hoy en día es una técnica bien conocida y ampliamente utilizada en la ciencia de los materiales para diversas aplicaciones industriales y de investigación.
Tenemos descripción general del método Sol-Gel. Es un precursor, el proceso comienza con un precursor precursor o sol, perdón, compuesto por monómeros en suspensión coloidal, microscópicamente disuelta en otra sustancia. Los alcóxidos o alcoholatos son precursores comunes. Formación de gel. El suelo evoluciona a un gel bifásico que consta de una fase sólida y una fase líquida, como ya se mencionó anteriormente. En el gel, las partículas de la fase sólida pueden dispersarse o formar una red de polímeros. Eliminación de fase líquida. Se elimina la fase líquida del gel mediante técnicas como sedimentación o centrifugación, seguida de secado y curado. La evaporación del líquido densifica el material. Tenemos la velocidad de evaporación, depende de la porosidad del gel y afecta la microestructura del producto final. Tratamiento térmico. El material se somete a un tratamiento térmico cocción que policondensa la sustancia, mejorando sus propiedades mecánicas y estabilidad de estructura. Las aplicaciones del método Sol-Gel son el revestimiento protector. Este permite aplicar una capa protectora mediante técnicas como la inmersión o pulverización. Estos recubrimientos se pueden usar en vidrio, cerámica y otros sustratos y pueden tener fines decorativos. En fibra óptica, con propiedades ópticas ajustadas mediante el Sol-Gel, se emplean en el campo de los sensores, también como aislantes. Se utiliza para obtener fibras cerámicas con propiedades refractivas que se emplean para fabricar aislantes térmicos. Nanoesferas y microesferas. Al precipitar el Sol-Gel se obtienen polvos cerámicos de gran ultrafino, útiles en aplicaciones dentales y biomédicas, así como en productos fitosanitarios como herbicidas. Y en la medicina, el método Sol-Gel se utiliza para fabricar cicatrizantes y estabilizadores de heridas, así como para administrar principios activos de forma uniforme y progresiva. Muchas gracias. Hola, buenos días, buenas tardes. Yo voy a estar hablando sobre los procesos de obtención de los materiales cerámicos y sus derivados. Pero primero, antes que nada, antes de entrarnos sobre los métodos, los tipos y los derivados que podrían salir, quiero hablar sobre en general de los cerámicos. Los cerámicos en la ingeniería biomédica o en general en la medicina, los cerámicos han sido de gran utilidad para los avances modernos, ya que, como aquí tengo escrito, tienen propiedades únicas. Se caracterizan por su gran durabilidad, resistencia a la corrosión, biocompatibilidad y capacidades de ser moldeados al gusto, pues, de quien lo esté creando. Realmente es increíble las aplicaciones que esta van a tener ya después que estemos hablando de los tipos de procesos. Ahí mismo les voy a dar en alguno que otro las aplicaciones que se pueden hacer en cada una de ellas. Aquí también tengo escrito que los materiales cerámicos se utilizan en una amplia gama de dispositivos como implantes. De verdad, aquí yo llevo todo este proyecto hablando sobre la hidroxiapatita, pero no me canso porque es un material que como que está demasiado infravalorado y tiene demasiadas aplicaciones en la medicina importantes, cruciales de verdad. Ah, Recubrimientos óseos, recubrimientos para implantes, herramientas quirúrgicas, porque también tienen a ser herramientas, no como tal tienen que estar adentro del, pues, del cuerpo biológico. Sistemas de liberación de fármacos, estos también cobran mucha relevancia en la medicina de ahora. La capacidad de medicamentos de poder liberar de forma controlada los fármacos dentro del cuerpo, sin duda un avance tecnológico. Su uso se debe a su capacidad para imitar las propiedades de tejidos biológicos específicos, su resistencia a la degradación en entornos biológicos y capacidad de soportar cargas mecánicas. Como aquí tengo una imagen, como pueden observarlo, este es un ejemplo súper básico de los materiales cerámicos. Pueden haber implantes dentales de compuestos de cerámico, de compuestos de material cerámico, perdón. Y aquí como lo tengo en sus características principales, tienen una durabilidad, biocompatibilidad. Esa capacidad de moldeado es
esencial y sobre todo este soporte a las cargas mecánicas. Ahora, ¿qué es de todo esto de lo que hemos estado hablando en base a los materiales cerámicos? Bueno, pues los procesos de obtención de materiales cerámicos incluyen una selección de materia prima. Es como que lo básico de qué quieres que esté hecho tu material. Ese es el paso principal. La preparación de la mezcla, la conformación de la pieza cerámica, ahí sería la forma de moldearlo, el tratamiento térmico por las características físicas, o sea, que bueno, también va dependiendo de a qué uso se le quiera dar, pero en resumen, es el proceso de obtención de materiales cerámicos y sus derivados. Este implica una serie de pasos cuidadosamente controlados, desde la selección de la materia hasta el tratamiento térmico. Todo esto con el objetivo de producir pues productos cerámicos con las propiedades deseadas, porque digo, los cerámicos abarcan una gran área de aplicaciones, o sea, enfocarme en una sería totalmente estarle tapando el dedo del sol, por así decirlo. Los pasos principales, muy en general de todo esto, se podría resumir aquí a los que tengo escritos: selección de materias primas, preparación de mezcla, conformación de la pieza cerámica, el secado, tratamiento térmico y el acabado superficial. Ya eso ya es como la estética, se podría decir. Y por último, tenemos ya aquí, como estaba comentando, los procesos de obtención de los materiales cerámicos y derivados. Este se divide en tres principales. Que yo sepa que en lo que yo me aventé de estudio, nomás me enteré de tres. El primero es el método de prensado en seco. El segundo es el proceso de sinterización, que básicamente es lo mismo que el de seco. Cambia a... Déjense los leo para que podamos, en pocas palabras, entender la diferencia de estos. En el de prensado seco se mezclan los polvos cerámicos con aglutinantes y otros aditivos para mejorar las propiedades del material. Volvemos a lo mismo. Dependiendo de la utilidad que se le quiera dar, aquí esto es como, pues sí, la materia prima de lo que quiere que esté compuesto, pues el creador, el productor. La mezcla se comprime en moldes de alta presión para formar la forma deseada. La presión aplicada durante el proceso compactado en polvos da forma a la pieza cerámica. Y ahí queda. Esto es importante porque este nomás es a base de prensado en seco. Pues, válgame, el nombre lo dice solo. El siguiente tiene ya... Es lo mismo, pero cambia el último. Pero pasamos a leerlo. Este implica la compactación de los polvos cerámicos. Volvemos a lo mismo con aditivos, aglutinantes, no es específico. Parecido al prensado seco. Aquí mismo lo escribí. En lugar de compactar la mezcla en moldes, se forman piezas verdes que son objetos cerámicos en su estado prensado, pero aún porosos. Eso es lo importante. Después, durante la sinterización, los polvos cerámicos se calientan. Este es el tipo como que horno. Se calientan lo suficiente para que las partículas se unan entre sí y formen una estructura cerámica sólida. El calor vuelve esa característica porosa a sólida. La densidad ahí ya no sé como tal qué es lo que estaría cambiando, pero bueno, ahora pasamos a, en mi opinión, la más compleja, pero está demasiado interesante. La técnica de deposición química vapor, perdón, ahí abreviada CVD. En esta técnica se hace pasar un gas reactivo sobre un sustrato a alta temperatura. Gases precursores gaseosos se meten en una cámara de reacción en donde se descomponen mediante reacciones químicas controladas en la superficie del sustrato en capas delgadas. Desde todo lo que llevo leyendo se pueden dar cuenta que esto es más a un enfoque pues microscópico, químico. Todos estos procesos no son vistos para nada en lo absoluto ante el ojo humano. Estamos hablando de química, básicamente. Pero pues es la forma en la que se hace. Esta técnica se utiliza para fabricar recubrimientos cerámicos en materiales metálicos
u otros sustratos para mejorar propiedades de resistencia al desgaste, corrosión o conductividad térmica. Ahora sí, como tanto llevo esperando, parece toda esta presentación. En esta técnica, en este proceso de obtención, mi mejor ejemplo siempre va a ser la hidroxiapatita. La hidroxiapatita es un derivado de este proceso, de esta técnica, la técnica de deposición química a vapor. Así es como se crea la hidroxiapatita. La hidroxiapatita siendo clave y fundamental para la ingeniería biomédica. Bueno, la ingeniería en tejidos, en medicina en general. Ya que la hidroxiapatita tenemos, por bien estudiado que lo llevamos, es el recubrimiento por excelencia si es que se va a hacer un implante. Implante dental, puede ser una prótesis, etcétera, un cambio casi completo de cadera, ya no recuerdo, cambio parcial. También aplica para los oídos. La hidroxiapatita tiene una alta efectividad de biocompatibilidad, de osteointegración y pues se podría decir que está compuesta de varias materias, así se podría decir la palabra que ya tiene el cuerpo. Eso es la razón por la que la hidroxiapatita es tan bien aceptada por el cuerpo humano. Y básicamente es eso. Es mi mejor ejemplo, la aplicación, la hidroxiapatita en cómo se pueden recubrir, por ejemplo, implantes dentales o estas prótesis de titanio se tienen que recubrir de hidroxiapatita si se quiere una mayor efectividad de integración, de biocompatibilidad, etcétera. Pero básicamente eso es todo por mi parte, ese es mi tema. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a hablar del subtema en este trabajo de los biometales. Como introducción, los biometales destacan en medicina y en la ingeniería biomédica por su robustez y propiedades adaptables. Este trabajo explora su estructura de grano, vital para propiedades mecánicas y biocompatibilidad. Se examinan procesos de obtención de aleaciones y avalados, desde implantes ortopédicos hasta herramientas quirúrgicas. Los metales ofrecen diversas aplicaciones que mejoran la calidad de vida y avanzan en la medicina. La intersección entre ciencias de materiales y medicina resaltan el papel crucial de los metales como biomateriales para la salud y el bienestar humano. Además, se destaca la importancia de estándares de calidad en su fabricación, asegurando la seguridad y eficacia en entornos clínicos, promoviendo la confianza y la innovación en dispositivos médicos. Bueno, ahora vamos a hablar del subtítulo de estructura de grano. En los metales biomateriales, la estructura de grano es clave para sus propiedades físicas, mecánicas y biológicas. Durante su solidificación se forman granos que presentan regiones cristalinas únicas, cuya forma y tamaño dependen de factores como la velocidad de enfriamiento, la composición del metal y los procesos de formación posteriores. Esta estructura cristalina influye en la resistencia del material, su biocompatibilidad y su susceptibilidad a la corrosión, aspectos cruciales para el uso en aplicaciones médicas. La estructura de grano fina mejora significativamente la resistencia mecánica del material al que actuar con los límites de grano como barreras para la propagación de defectos y grietas, lo que aumenta su resistencia a la fatiga y a la fractura, que pues, es muy importante, ¿no? Porque un material que se fractura rápidamente no nos va a servir tanto al momento de elaborar algún dispositivo. Por otro lado, una estructura de grano gruesa puede presentar efectos adversos en las propiedades del material, ya que en los límites de grano menos definidos pueden actuar como sitios de concentración de tensiones, aumentando la susceptibilidad a la fractura y disminuyendo la tenacidad del material. Además, esta estructura puede ser más propensa a la corrosión, especialmente en entornos biológicos agresivos, comprometiendo la integridad y funcionalidad del dispositivo biomédico. Por lo tanto, es crucial controlar cuidadosamente la estructura de grano para garantizar el rendimiento óptimo y la seguridad de los biomateriales metálicos en aplicaciones médicas.
Bueno, ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de estructura de grano. En este caso vamos a hablar de 4. Existen varios tipos de estructuras de grano, cada una con características distintas que influyen en las propiedades del material. Los principales tipos de estructuras de grano son grano equiaxial. En esta estructura los granos tienen una forma equidimensional, es decir, sus dimensiones son aproximadamente iguales en todas las direcciones. Esta estructura es típica en materiales que se solidifican rápidamente, en el caso de aleaciones fundidas o procesos de deposición física de vapor. También el grano columnar, en contraste con el grano equiaxial, en esta estructura los granos tienen una forma alargada o columnar. Este tipo de estructuras se forman en materiales que experimentan un crecimiento direccional durante la solidificación, como en la solidificación direccional o en el enfriamiento unidireccional. Ya por último, estos dos tipos, que sería el grano recristalizado. Esta estructura se forma mediante la recristalización, un proceso en el que los granos originales se reemplazan por los nuevos granos libres de defectos y con una orientación cristalina aleatoria. La recristalización puede ocurrir durante el tratamiento térmico de los metales, lo que conduce a una estructura de grano más uniforme y refinada. Esto puede mejorar las propiedades mecánicas del material y su resistencia a la corrosión. Ya por último vamos a hablar del grano de zona afectada por el calor, que se abrevia como ZAC. Este tipo de estructura se encuentra en las regiones cercanas a la zona de soldadura de metales que han sido soldados. La temperatura elevada durante el proceso de soldadura puede alterar la estructura cristalina del metal en la zona afectada por el calor, lo que puede afectar sus propiedades mecánicas y su resistencia a la corrosión. Aquí podemos ver una imagen de cómo empieza el límite de grano, luego el grano inicial y después cómo se ve el grano recristalizado. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo se obtienen las aleaciones metálicas de los biometales. Las aleaciones metálicas se obtienen al combinar dos o más metales o un metal con uno o más elementos no metálicos. Esto se logra mediante la fusión de los componentes en un horno y luego enfriando la mezcla para solidificarla. El proceso puede influir ajustes en la composición y tratamiento térmico para obtener las propiedades deseadas y en la aleación resultante. Después de la fusión inicial de los metales, se pueden aplicar procesos de solidificación controlada y tratamientos térmicos para refinar la estructura y las propiedades de la aleación. Estos métodos son esenciales para ajustar la resistencia, la dureza y otras características clave del material según las necesidades específicas de la aplicación. Existen varios métodos para obtener aleaciones, cada uno con sus ventajas y aplicaciones particulares. Bueno, ahora vamos a hablar de los métodos para obtener las aleaciones. En este caso también vamos a mencionar 4 tipos. El primero sería fusión y mezcla de metales. Este es uno de los métodos más comunes para obtener las aleaciones. Consiste en fundir los metales base en un horno de altas temperaturas y luego mezclar cuidadosamente los elementos aliantes en proporciones específicas. La mezcla se homogeniza mediante agitación o mediante la aplicación de flujo de gas para asegurar una distribución uniforme en los elementos en toda la masa fundida. Una vez completada la mezcla, la solidifica el material en lingotes o moldes según la forma deseada. Bueno, también otro es la metalurgia del polvo. En este método se utilizan polvos finos de los metales base y los elementos aleantes que se mezclan íntimamente en proporciones controladas. La mezcla de polvos se compacta en moldes y se somete a altas presiones para formar piezas preformadas. Posteriormente, estas piezas se sintetizan a temperaturas elevadas para fusionar los polvos y formar unas aleaciones densas y sólidas. Otros métodos es la deposición física de vapor. Este método implica la deposición de átomos de metal en estado vapor sobre un sustrato para formar una capa delgada de aleación. Se puede utilizar técnicas como la evaporización o la pulverización catódica para generar el vapor de metal, que luego se deposita sobre el sustrato en condiciones de vacío controladas. Este proceso permite obtener recubrimientos
de aleaciones con propiedades específicas, como resistencia a la corrosión o biocompatibilidad, sobre sustratos de diferentes materiales. La última sería la relación de aleación de in situ. Algunas aleaciones se pueden obtener mediante la reacción química entre los elementos base durante el proceso de fabricación. Este método implica la combinación de los metales base en forma de polvos, láminas o barras, seguida de un tratamiento térmico específico para inducir la formación de la aleación deseada. Los acabados metálicos, aquí vamos a mencionar dos de los más importantes, ya que pueden recibir una variedad de acabados superficiales que no solo mejoran su apariencia estética, sino que también pueden afectar su funcionalidad y biocompatibilidad. Algunos de los acabados más comunes es el pulido, que pues lo conocemos ya de toda la vida, ¿no? Es una superficie pulida. Este acabado se logra mediante la eliminación de irregularidades e imperfecciones de la superficie del metal, dejándola lisa y brillante. El pulido no solo mejora la estética del material, sino que también puede reducir la rugosidad superficial, lo que facilita la limpieza y reduce la acumulación de biofilms y partículas que podrían causar irritación o infección en aplicaciones biomédicas. Y por último, la anodizado. Este proceso electroquímico crea una capa de óxido en la superficie del metal, lo que aumenta su resistencia a la corrosión y mejora su durabilidad. El anodizado también puede ser utilizado para aplicar recubrimientos de los colores o para mejorar la durabilidad de recubrimientos adicionales, como polímeros o cerámicas para mejorar aún más las propiedades del metal. Ya por último, como ya hemos mencionado en muchos anteriores trabajos, las utilidades biometales, me baso nada más para mencionar dos. Claro que se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones biomédicas debido a sus propiedades mecánicas, químicas y biológicas ajustables. Pero bueno, aquí hablaremos de los implantes ortopédicos, que son los metales como el titanio y sus aleaciones, el acero inoxidable y el cobalto cromo molibdeno, que se utiliza ampliamente en la fabricación de implantes ortopédicos como prótesis de cadera, rodilla y hombro, debido a su resistencia mecánica, durabilidad y biocompatibilidad. Dispositivos cardiovasculares como los stents coronarios, marcapasos y válvulas cardíacas a menudo están fabricados con aleaciones metálicas debido a su capacidad para resistir la corrosión en entornos biológicos y su capacidad para mantener la integridad estructural en aplicaciones de alta carga mecánica. Hola, mi nombre es Carlos Saucedo y yo les voy a hablar acerca de los materiales compuestos, o más específicamente acerca de los procesos de manufactura y obtención de los materiales compuestos. Bueno, para comenzar vamos a dar una pequeña definición de qué son los materiales compuestos. Estos son las combinaciones macroscópicas de dos o más materiales, dícese matriz y refuerzo, que poseen una interfaz discreta y reconocible que los separa. Debido a ello son heterogéneos, es decir, no poseen las mismas propiedades a lo largo de todo su volumen. Ok, vamos a explicar un poco esta definición. La unión de los materiales compuestos, a diferencia de los materiales típicos, no se da en el nivel de la microscopía. ¿Por qué? Porque éstas no interactúan a nivel molecular como lo podría ser el agua, la glucosa u otros tipos de compuestos que tienen su molécula específica. El material compuesto se asemeja más a una mezcla que nosotros hacemos en el mundo tangible. Es como si tú agarraras un vaso de leche y le echaras un polvo de chocomil y los mezclaras. A simple vista se vería que estos dos materiales o estos dos componentes o sustancias quedaron muy bien mezcladas y dieron origen a una tercera. Sin embargo, la interacción de sus moléculas no está realizada a nivel microscópico, sino al macroscópico, es decir, en un mundo más tangible. Otro ejemplo pudiera ser la grava, que es la combinación de varias sustancias rocosas que dan origen a una combinación o una mezcla de varias piedras. Pero bueno, entonces se dice que se da en la microscopía porque se asemeja más a una mezcla. Y generalmente sus compuestos tienden a ser dos como mínimo, pueden ser más, que es la matriz y el refuerzo. La matriz, como su nombre lo dice, da alusión a que es el elemento que abunda, el elemento que sobra, la madre. Entonces, la matriz generalmente se elige tomando en cuenta las propiedades principales que nosotros queremos ver en nuestro compuesto. Es decir, si quiero que sea un compuesto altamente resistente, puedo elegir un metal o un polímero. Pero bueno, la matriz va a ser el elemento que va a albergar
a las demás sustancias que están presentes en menor proporción. Y el refuerzo son estas sustancias, es un agregado. El refuerzo está pensado para agregar una propiedad adicional, es decir, no va a cambiar en gran medida la matriz, pero le puede conferir algunas características que ésta no poseía antes de tenerlo. Por ejemplo, puede ser resistencia a la corrosión o resistencia a las altas temperaturas. Y se dice que no son heterogéneos a lo largo de todo su volumen, principalmente por lo que ya habíamos explicado, porque son combinaciones macroscópicas, es decir, en ciertas partes del material puede que estas combinaciones no estén en tan altas concentraciones como en otras. Es decir, si fuera un material semimagnético que le agregue un material ferroso, puede que presente más campos magnéticos o más espines magnéticos en sus electrones en unas áreas que en otras, es decir, haciéndolo más magnético en algunas secciones en comparación con otras. Algunas de las propiedades características de estos materiales son la alta resistencia específica, es decir, que tienen una alta resistencia en comparación con un bajo peso. Esto lo podemos ver con la fibra de carbono altamente utilizada en la industria aeronáutica por esta misma razón. Es muy resistente y le confiere muy poco peso a las aeronaves. Después tenemos la resistencia a la corrosión. Generalmente esto es de lo más buscado cuando hablamos en aleaciones, es agregar un refuerzo que le permita a mi metal principal tolerar más los ambientes corrosivos u orgánicos. Y por último tenemos la alta especialidad. ¿Qué quiere decir esta característica? Simplemente que al ser un material compuesto, un material creado, una materia prima creada para un propósito, se van a elegir muchas de las características dirigidas a él. Es decir, vamos a crear un material idóneo para realizar una tarea específica. Bueno, antes de comenzar con los procesos de manufactura, vamos a hablar un poco acerca del origen de los materiales compuestos. La mayor parte de los materiales compuestos son de origen sintético, aunque sí suele haber algunos en la naturaleza. ¿Por qué tienden a ser más de origen sintético que no naturales? Bueno, la explicación va de la mano a lo que explicamos anteriormente. Los materiales compuestos son la respuesta del ser humano a crear un material sumamente eficiente para realizar una tarea específica, ya que estos materiales compuestos, o al menos sus partes, se eligen tomando en cuenta las características que yo quiero que mi material posea para realizar dicha tarea. Entonces estamos creando un material idóneo o sumamente eficiente para realizar una tarea en específico, que no podría darse el caso de nosotros encontrar el dicho material en la naturaleza, o no va a ir dirigido completamente a atender el propósito que nosotros le queremos dar. Por estos tienden a ser más materiales sintéticos que naturales. Entre los materiales naturales compuestos que podemos encontrar está la madera y el hueso, y cumplen con las características de ellos, ya que no son heterogéneos en todo su volumen. Es decir, tienden a tener algunas partes o unos compuestos que pueden diferenciarse a simple vista, como la madera. En su interior posee astillas, posee fibras, algunas partes tienden a ser más verdes que otras, que quiere decir que están o más secas o más húmedas. Y en el hueso del cuerpo humano, si tú lo acercas y lo ves, tiendes a ver unas pequeñas fisuras. Y de esas fisuras también a veces el hueso puede tener partes de un color que otro, que puede indicar que tiene más calcificación, menos calcio, más colágeno, más queratina, que ya no va a ser regular en todo su compuesto, no es un material o un compuesto puro. Pero bueno, entonces estas son las principales características o son los principales orígenes de los materiales compuestos. Bueno, ahora vamos a adentrarnos un poco más en los procesos de manufactura y vamos a empezar a hablar por los de la nanoestructura. La nanoestructura no es un material compuesto per se, pero es una característica de algunos de los materiales compuestos o de los refuerzos incluidos en los materiales compuestos. Se entiende como nanoestructura a todos aquellos nanoobjetos que tienen una, dos o tres dimensiones en la nanoescala, como lo podrían ser las nanoplacas, las nanofibras y las nanopartículas. Durante la producción de este tipo de partículas tenemos dos tipos de maneras de encontrarlas, ya sea en aglomerados o en agregados. Los aglomerados vendrían siendo concentraciones de estas partículas, es decir, las podemos obtener de reacciones químicas donde van a empezar a estratificarse y juntarse, como lo podrían ser en emulsiones o agregados, que se les puede agregar a los materiales la inyección de algún tipo de gas que en su interior den cristalizaciones o concentraciones de estas partículas, pero más dispersas a lo largo del volumen del material. Entonces, nosotros no nada más podemos obtener ese tipo de partículas, sino que nosotros los compuestos de la nanoescala o de las nanoestructuras las podemos encontrar en tamaños de grano nanoscópicos, en espacios nanoscópicos, como lo podría ser poros,
o precipitados de esta misma escala. Entonces, bueno, nosotros podemos encontrar estos materiales de manera suelta o de manera adicional, como lo podrían ser polvos nanoestructurados, nanocompuestos, nanoespumas sólidas o materiales nanoporosos. Bueno, una vez que ya explicamos un poco qué son los materiales nanoestructurados, vamos a hablar acerca de sus procesos de manufactura. Los procesos de manufactura tienden a ser dos principales. El primero de ellos es el proceso top-down, que simplemente es la molienda de un material para obtener un polvo fino que podemos usar como refuerzo y agregar a una matriz. Como ya se dijo anteriormente, el refuerzo se agrega para obtener una propiedad adicional que la matriz por sí sola no tiene. El segundo proceso por el cual yo puedo obtener estos materiales nanoscópicos o estos polvos es el procedimiento bottom-up, que es a partir de la síntesis de la nucleación seguida del crecimiento de las partículas. Como ya se explicó anteriormente, estos se dan principalmente en emulsiones, donde yo agrego sustancias químicas que producen la estratificación de un material adicional. Entonces, como reacción, estas soluciones me van a entregar el polvo o el concentrado del material nanoscópico que yo deseo. ¿Cómo puedo separar ya por último estos nanopolvos de la solución? Pues bueno, ya se pueden utilizar procesos de evaporación o decantación, que ya nada más me van a dar la estratificación del material deseado. Pero bueno, vamos a hablar ahora acerca de los refuerzos de nanopartículas. ¿Qué características tienen estos materiales? Bueno, los materiales compuestos refuerzos por nanopartículas consisten en partículas dispersas uniformemente en una matriz más blanda, como lo podría ser el hormigón con la arena o la grava, que están dispersas en una matriz cerámica. Por otro lado, también tenemos los materiales compuestos endurecidos por dispersión, las cuales tienen partículas mucho más pequeñas con un diámetro que oscila entre los 100 y los 2500 micrómetros. Pero bueno, entre las características principales de estos materiales tenemos que son altamente duros, pero ojo, algo que es duro es sinónimo de que es frágil, es decir, son sumamente duros que son capaces de evitar que otro material externo raye su superficie, pero son frágiles al impacto, es decir, que con un impacto lo suficientemente fuerte, estos materiales van a comprometer su estructura física. Y tiene mucho sentido, ya que la adición de nanopartículas inconscientemente, aunque les da otras propiedades, ya sea químicas como la resistencia a la corrosión o a altas temperaturas, está interrumpiendo el volumen continuo del material, lo que lo hace más frágil en puntos. Y dependiendo del tamaño de estas partículas, que en algunos casos pueden ser incluso macroscópicas, es decir, de un tamaño considerable como el de una roca, pueden hacer más frágiles este tipo de materiales. En este caso, la principal diferencia entre los materiales reforzados por partículas y los de partículas endurecidos por dispersión tiende a ser solamente el tamaño de las partículas, siendo los reforzados por partículas algo que puede ir desde una roca hasta un polvo fino, y las partículas por dispersión ya tienden a ser polvos sumamente finos y delgados, que los hacen muy añadibles o muy homogéneos en la solución o en el material final. Bueno, ahora por último vamos a hablar acerca de las aplicaciones. Una de sus principales aplicaciones es la añadición en el cemento óseo, que se utiliza en la fijación prostética. Bueno, aquí se agregan partículas como fibras de carbono que le dan más resistencia o cuerpo al cemento óseo en este caso. Y también tenemos las matrices de polímero con incrustaciones inorgánicas rígidas que se utilizan en las resinas dentales, donde el relleno inorgánico le da más cuerpo a la resina y le permite obtener características como una mayor dureza, resistencia mecánica y resistencia a la compresión. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de otro proceso de manufactura, en este caso del electrohilado. Este se utiliza principalmente para producir nanofibras, que también son una variante de las nanopartículas, pero su principal diferencia es que estas tienen una prolongación en una de sus dimensiones, que aún así pertenecen a la micro o nanoescala. Bueno, a simple vista, una nanofibra se ve como un gusanito o un material que está sumamente más extendido en una de sus dimensiones en comparación con otra. Podemos verlo también como un cilindro de dimensiones extremadamente bajas, es decir, en la microescala, que está sumamente alargado en comparación con de su largo con su ancho. Pero bueno, el electrohilado es una técnica comúnmente empleada para producir fibras poliméricas mediante fuerzas eléctricas, generando fibras que van desde los diámetros de los 2 nanómetros hasta varios micrómetros a partir de soluciones poliméricas.
Bueno, vamos a explicar un poco más el proceso de manufactura del electrohilado. Este proceso requiere un alto voltaje para superar la tensión superficial y seguir el principio de las fuerzas eléctricas repulsivas que van a superar a las fuerzas de la solución cargada. Durante el proceso, la solución polimérica se encarga de acelerar hacia un colector de polaridad opuesta, expulsando un hilo de solución cargada que se convierte en una fibra después de la evaporación del solvente. Vamos a explicar un poco más este procedimiento. Bueno, en pocas palabras, es una jeringa cuya punta, generalmente de acero, está cargada eléctricamente, es decir, tiene una polaridad, ya sea positiva o negativa. Esta polaridad se elige en base a la carga natural del material polimérico o se puede elegir después de inducirle una carga al material polimérico. Es decir, si se le induce una carga positiva, la punta de la jeringa o del pistón o por donde se vaya a empujar este material va a tener que tener la carga opuesta con la finalidad de que se atraigan la punta con la solución polimérica que yo quiero hacer pasar por ella. ¿Por qué se utiliza este compuesto y no simplemente se hace como un jeringueado o se empuja el polímero por la jeringa? Ok, de primera instancia es sumamente cansado utilizar a personas físicas para realizar esto y no va a ser uniforme, es decir, estas personas no van a aplicar la misma fuerza en todo el tiempo que estén en contacto con esta jeringa. ¿Por qué se utiliza este método? Bueno, de entrada, las soluciones poliméricas por naturaleza tienden a ser algo viscosas. ¿Qué quiere decir viscosas? Que tienden a evitar moverse. Es decir, la viscosidad es la capacidad o la característica de una sustancia para evitar fluir. Entonces, cuando yo expongo estas soluciones poliméricas a una jeringa con un diámetro muy pequeño de salida, estas van a tardar en salir y van a empezar a filtrarse como gotas, no fibras. Entonces, estas gotas pues van a crear algo que no quiero. ¿Fue la solución? Bueno, yo cargué la punta y adquirí una carga opuesta en mi solución polimérica y de entrada esto ya me genera una atracción entre ambos materiales, es decir, ya se están atrayendo, ya hay una fuerza que me está empujando mi solución hacia mi diámetro de expulsión de la jeringa. Ahora bien, estas cargas o esta fuerza tiene que superar a la fuerza de la viscosidad para empezar a crear un flujo fijo de material que va a ser la nanofibra. Y por este motivo se utiliza este procedimiento, porque es eficiente a lo largo del tiempo y pues bueno, nos está produciendo fibras constantemente con una calidad bastante estándar, es decir, que van a tener un diámetro que yo desee a lo largo del tiempo. Bueno, ya por último, o para casi terminar, vamos a hablar acerca de los refuerzos de las nanofibras y sus aplicaciones. Bueno, los materiales compuestos reforzados por nanofibras se diseñan para ofrecer una alta resistencia a la fatiga y rigidez a diversas temperaturas, manteniendo una baja densidad para mejorar la relación resistencia-peso. Como ya se mencionó anteriormente, un sinónimo de que un material posea nanofibras es que tiene una alta resistencia en comparación a su peso. Es decir, son materiales sumamente fuertes y bastante ligeros. Estas fibras microestructuradas anisotrópicas con diámetros de 2 a 10 picómetros y longitudes de aproximadamente 1 milímetro constituyen una fase dispersa. Es decir, pueden estar acomodadas de manera aleatoria a lo largo de un material, que suele recomendarse que vayan acomodadas en un sentido. Esto va a incrementar la fuerza de la fase dispersa de las fibras. Estos materiales se pueden encontrar en el polietileno de alta densidad con incrustaciones de fibras de carbono que se utilizan en implantes de rodilla, mostrando una mejora significativa en las propiedades mecánicas y térmicas, lo que los hace adecuados para las aplicaciones en implantes ortopédicos. Bueno, ya para finalizar con algunos de los procesos de manufactura que podemos encontrar en la creación de los materiales compuestos, tenemos algunos acabados estructurales y el más emblemático de ellos es la estructura tipo sándwich. Ok, esta consiste en dos capas externas llamadas caras o laminados que están separados por un núcleo ligero y resistente. Esta disposición proporciona una alta resistencia a la fricción y al corte, así como una rigidez a la torsión, al mismo tiempo que mantiene un peso muy ligero. Como su nombre lo dice, este tipo de estructuras asemeja a un sándwich, más que nada porque los laminados que resultan de este tipo de estructura están en capas, como un emparedado. Primero el pan, luego los ingredientes de dentro y luego cierras con otra capa de pan. Entre las aplicaciones de este tipo de estructuras podemos encontrar una variedad
alta de dispositivos, incluyendo implantes ortopédicos para la fijación de la estructura ósea y prótesis articulares como las de cadera y rodilla. Este tipo de estructuras dan una alta resistencia porque se juntan a partir de una resina y te queda como la unión de dos placas con un núcleo en el medio que este tiende a tener una forma en específico, como lo podría ser los paneles de una colmena de abejas. ¿Y por qué se utilizan estas formas? Bueno, la adición de la resina en este tipo de acabados va a proporcionar una mayor superficie de contacto entre la resina, el núcleo y las caras. Entre más contacto haya, más pegamento se podría poner en la pieza y más unida va a quedar. Entonces, es por esto que este tipo de estructuras tienen una alta dureza o una alta fijación. Bueno, ya para acabar, vamos a hablar acerca de cómo se crean estas. Primero que nada, se preparan las caras. Para las caras tienden a elegirse laminados de materiales sumamente resistentes, como lo podrían ser la fibra de carbono. Después tenemos la preparación del núcleo, que puede ser un polímero, pero a este polímero se le van a otorgar las formas de las que ahorita hablamos, como lo podría ser la de panel de abeja. Para eso se utilizan unos rodillos que tienen como una especie de cortadores, similares a los que utilizamos para hacer las formas de las galletas, y estos rodillos se le pasan a las placas o a las planchas de material para obtener ese patrón emblemático. Después ensamblamos lo que vendría siendo el núcleo con las láminas, haciendo alusión a la estructura o a la forma del sándwich, siendo el núcleo lo da dentro de las láminas los panes, y estas se unen mediante resinas. Como ya les dije anteriormente, estas estructuras o específicamente el núcleo con estas figuras dan una mayor superficie de contacto entre la resina y las láminas de los extremos, por lo cual la resina tiene una muy alta fijación en este tipo de materiales. Entonces se agrega la resina en el núcleo y se pegan las láminas. Después pasamos a la compactación y el curado. El curado es un proceso al cual se somete la resina para causar su endurecimiento y darle un acabado parcial y total. Es decir, que ya no quede ninguna parte más húmeda que otra o alguna parte sin cristalificar. Entonces el curado pues ya nada más es para darle el acabado final. Y por último, la sección de acabado pues ya nada más se le da al material la forma o la forma o la porción que se requiere para implementarse en algún tipo de componente. Es decir, se corta en unas determinadas dimensiones, se les da una figura, se les bordean las orillas, etcétera. Ya son los últimos toques para utilizar el material. Pero bueno, esto fue todo por parte de los materiales compuestos y sus procesos de manufactura. Ahora hablaremos de los biopolímeros. En este caso, los polímeros son macromoléculas formadas por la unión de unidades más pequeñas que conocemos como monómeros. Por otro lado, los biopolímeros son una clase especial de polímero que se encuentra en la naturaleza o pueden ser creados incluso, y tienen la capacidad única de ser biodegradables y biocompatibles. Esta característica los convierte en materiales altamente deseables para una amplia gama de aplicaciones. Y cuando hablamos de biomateriales, los polímeros y los biopolímeros ofrecen una serie de ventajas significativas. Su baja densidad básicamente los hace ideales para situaciones donde se requiere reducción de peso, mientras que su alta resistencia les permite soportar condiciones exigentes. Además, su versatilidad les permite adaptarse a una variedad de aplicaciones médicas e industriales, desde implantes biomédicos hasta componentes de alta tecnología. Si bien los biopolímeros son una opción prometedora debido a su biodegradabilidad y también su biocompatibilidad, no podemos ignorar los desafíos que enfrentan en su producción. La complejidad y el costo de su síntesis, así como su durabilidad limitada y las propiedades térmicas variables, son aspectos que debemos considerar cuidadosamente, especialmente en entornos específicos donde estas características pueden tener un impacto significativo. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, la investigación en nanomateriales, incluyendo biopolímeros, va en crecimiento. Nos permite trabajar con estructuras a escala nanométrica, lo que significa que podemos manipular la materia a un nivel muy pequeño con precisión.
Estas innovaciones están transformando la manera en que abordamos los desafíos de salud y bienestar. Así que, aunque enfrentamos desafíos en la producción de biopolímeros, no podemos ignorar el vasto potencial que tienen en el campo de la nanotecnología. La formación de nanofibras poliméricas es un proceso especializado que nos permite crear estructuras muy delgadas a una escala extremadamente pequeña, en este caso nanométrica. Estas nanofibras son tan diminutas que se miden en nanómetros, lo que significa que son mucho más pequeñas que las fibras convencionales que podemos ver a simple vista. La razón por la que estas nanofibras son tan interesantes es porque, a pesar de su tamaño diminuto, tienen una superficie muy grande en comparación con su volumen. Esto les da propiedades únicas y las hace muy versátiles para su uso en diferentes campos, tales como medicina, ingeniería, entre otros. Las aplicaciones de los métodos de fabricación de nanofibras, como el electrohilado, el templado y el autoensamblaje, tales métodos de los que hablaremos en un siguiente momento, son diversas y ofrecen soluciones avanzadas en el ámbito de los polímeros y biopolímeros. Hablaremos primero de la técnica de fabricación llamada electrohilado, también conocida como electrospinning en inglés. Esta técnica nos permite crear nanofibras poliméricas con una precisión y control extraordinarios. ¿Cómo funciona este proceso? Pues tenemos una aguja cargada con un alto voltaje y un colector en el otro extremo. Cuando aplicamos este voltaje entre la aguja y el conector, sucede que se genera un campo eléctrico que estira una gota de polímero líquido en la punta de la aguja. El resultado es la evaporación del solvente. Durante este estiramiento se da lugar a una formación de nanofibras extremadamente delgadas y fibrosas. Es como si estuviéramos tejiendo una tela invisible a una escala microscópica. Estas diminutas fibras tienen una amplia gama de aplicaciones, desde la medicina regenerativa hasta la filtración de agua y aire, y entre otras. Hablando de estos otros dos métodos, el templado consiste en la manipulación térmica de polímeros para formar nanofibras. El material polimérico se calienta por encima de su temperatura de transición vítrea o de fusión y luego se estira mecánicamente para formar fibras delgadas. Durante este proceso, la temperatura y el estiramiento controlados permiten la alineación de las moléculas, lo que resulta en la formación de nanofibras con estructuras bien definidas y propiedades específicas. Es especialmente adecuado para polímeros termoplásticos que pueden ser fundidos y moldeados bajo condiciones controladas de temperatura y estiramiento, lo que proporciona una amplia gama de opciones para la fabricación de nanofibras con características personalizadas. En cuanto al autoensamblaje, este implica la utilización de fuerzas intermoleculares para guiar la formación de nanoestructuras, incluyendo nanofibras. En este método, los componentes moleculares se disponen espontáneamente en una configuración ordenada o autoensamblada, formando nanofibras con una organización precisa y controlada. Este proceso se basa en interacciones intermoleculares como la hidrofobicidad, la afinidad entre ligandos y receptores y la formación de enlaces de hidrógeno, que conducen a la autoorganización de los materiales en nanoestructuras predefinidas. Algunos materiales utilizados para este método son componentes con capacidad para autoensamblarse. Tal es el caso de péptidos, lípidos, entre otros. Es ampliamente utilizado en la fabricación de nanomateriales para aplicaciones biomédicas, electrónicas y ópticas, donde se requiere un alto grado de precisión y control en la estructura y funcionalidad de los materiales a nanoescala. Hablando de las aplicaciones, primero vamos a empezar con las aplicaciones del electrohilado. Básicamente, bueno, para hablar de la primera, tiene aplicaciones
bueno, las nanofibras a partir del electrohilado son utilizados en medicina regenerativa. Básicamente, las nanofibras a partir del electrospinning se utilizan como andamios tridimensionales para el cultivo celular y la regeneración de tejidos. Esto significa que podríamos estar viendo un futuro trasplantes de órganos y curación de heridas de forma mejor procesada. También tenemos filtros de alta eficiencia, donde básicamente estas nanofibras se emplean en filtros para la purificación de agua y aire, garantizando una alta eficiencia en la eliminación de contaminantes. Tenemos apósitos para heridas, que básicamente estas nanofibras facilitan la cicatrización y protegen la piel en apósitos para heridas, ofreciendo un entorno óptimo para la curación. También tenemos la liberación controlada de fármacos, que es algo que vemos muy comúnmente reciente, eh, donde las matrices de nanofibras permiten la liberación gradual y controlada de medicamentos, mejorando la eficacia terapéutica y reduciendo los efectos secundarios. En cuanto a la fabricación de fibras termoplásticas en el templado, básicamente el templado es esencial para crear fibras delgadas utilizadas en diversos sectores como textil, embalaje y construcción. También es útil en la producción de nanocompuestos poliméricos, donde permite la incorporación de nanopartículas o nanotubos para mejorar las propiedades mecánicas y eléctricas de los materiales, adecuados para aplicaciones que requieren alto rendimiento y resistencia. En cuanto al autoensamblaje, básicamente lo vemos también aplicado en nanotecnología avanzada, donde es fundamental para crear nanoestructuras con propiedades específicas como sensores, dispositivos electrónicos y materiales, que muchas veces son fotónicos. También lo vemos en biomateriales innovadores, donde básicamente facilita el diseño de estructuras a escala nanométrica con propiedades biomiméticas. Y estas estructuras son utilizadas en la fabricación de implantes, andamios para ingeniería de tejidos y sistemas de administración de fármacos, incluyendo el desarrollo de terapias personalizadas. También tenemos otros métodos de procesamiento de polímeros y estos procesos son más usados de forma general. Tenemos la extrusión, donde este método implica calentar y forzar los polímeros y esto permite producir formas continuas. Es ampliamente utilizado en la fabricación de películas, láminas, tubos y fibras debido a su capacidad para crear productos de longitud indefinida con secciones transversales específicas. También tenemos el moldeo por inyección, que consiste en inyectar el polímero fundido en un molde, donde se enfría y solidifica para adquirir la forma deseada. Es especialmente útil para fabricar piezas de plástico complejas y detalladas, pues ofrece precisión y uniformidad en la producción en masa. También tenemos el moldeo por compresión. En este método el polímero se moldea aplicando presión y calor en un molde específico. Es ideal para crear objetos con formas precisas y características particulares, ya que permite un control riguroso sobre las dimensiones y propiedades del producto final. También tenemos el moldeo por soplado, donde se utiliza aire comprimido para inflar un tubo de polímero fundido hasta que adopte la forma del molde. Es especialmente adecuado para fabricación de botellas, recipientes huecos y otros envases, ya que permite una producción rápida y rentable de productos de plástico ligeros y resistentes. También tenemos el calandrado. Este proceso pasa el polímero fundido entre rodillos para formar láminas delgadas y uniformes. Es empleado para producir láminas de plástico utilizadas en diversas aplicaciones, desde embalajes flexibles hasta revestimiento de suelos y techos. También tenemos la fabricación aditiva o la impresión 3D.
que consiste en la construcción de objetos tridimensionales capa por capa a partir de polímeros fundidos o en polvo. Ofrece una flexibilidad excepcional en el diseño y la fabricación de componentes y estructuras que muchas veces son complejas y abre nuevas posibilidades en campos como medicina, ingeniería y arquitectura. Bueno, pues yo concluyo que los metales biomateriales son esenciales en la medicina y en la ingeniería biomédica, ofreciendo versatilidad y adaptabilidad para una amplia gama de aplicaciones clínicas, desde implantes ortopédicos hasta dispositivos cardiovasculares y de herramientas quirúrgicas. Estos materiales destacan por sus propiedades ajustables que promueven la seguridad y la eficacia en entornos médicos. Es fundamental controlar aspectos como la estructura de grano y los acabados superficiales para optimizar su desempeño. La continua investigación en este campo impulsa la innovación, mejorando la calidad de vida de los pacientes, avanzando a las prácticas médicas. En este trabajo lo que aprendí mucho fueron los procesos de cómo se crean estos materiales cerámicos, de cómo los primeros dos son relativamente iguales, a diferencia de las temperaturas altas que usa la sinterización, pues para darle estas características más sólidas en vez de tener porosidades como podrían quedar en el otro, en el prensado en seco. Y me encantó de la tercera, el único proceso químico que de este nace la hidroxiapatita, que en mi opinión la hidroxiapatita es crucial para la medicina moderna y que con su biocompatibilidad ayuda mucho a los implantes o prótesis a integrarse con la característica de osteointegración pues sí, a funcionar mejor a corto, mediano y largo plazo. Ok, primordialmente, el proceso de fabricación juega un papel crucial en el desarrollo y la calidad de los biomateriales, determinando sus propiedades finales y aplicaciones en el ámbito biomédico. Desde la selección de materias primas hasta la elección de métodos de producción. Es necesario un control riguroso para asegurar que los biomateriales cumplan con los requisitos específicos de cada aplicación, ya sea en implantes, dispositivos de diagnóstico o medicina regenerativa. Tenemos el impacto ambiental, el medioambiental y el agotamiento de recursos. Son desafíos significativos asociados a la producción de materiales, lo que resalta la importancia de buscar procesos de fabricación más sostenibles y eficientes. A medida que la tecnología avanza, se espera que surjan innovaciones en los métodos de fabricación de biomateriales, contribuyendo a una mayor personalización, eficacia y aceptación clínica en diversas aplicaciones. En definitiva, comprender y mejorar los procesos de fabricación es esencial para impulsar el desarrollo de biomateriales seguros y efectivos, con el objetivo de avanzar en la medicina moderna y satisfacer las necesidades de la salud en un contexto global. Bueno, en conclusión, el proceso de fabricación desempeña un papel fundamental en la producción de biomateriales y ejerce una influencia significativa en sus propiedades y características finales, desde la composición química hasta la estructura molecular y su morfología. Cada aspecto del biomaterial va moldeado por las técnicas de fabricación empleadas. Esto no solo determina la calidad y la eficiencia del biomaterial, sino que también afecta su capacidad para cumplir con las exigencias específicas de diversas aplicaciones biomédicas. La relevancia del proceso de fabricación en la innovación de los biomateriales es innegable. Los avances en la tecnología y los avances en la ciencia continúan impulsando esta área de estudio, y la evolución en las técnicas de fabricación permite una mayor precisión, eficiencia y personalización de la producción de los biomateriales. Cada método de fabricación presenta oportunidades únicas para mejorar las propiedades y características de dichas estructuras, abriendo la posibilidad a campos de la medicina regenerativa, la ingeniería de tejidos y la biotecnología. Las expectativas futuras para el proceso de fabricación de los biomateriales son prometedoras. Se espera que los avances en la tecnología y la investigación impulsen una mayor innovación en este campo, permitiendo la creación de los biomateriales aún más avanzados y adaptables a necesidades específicas de pacientes y aplicaciones médicas. La personalización y la capacidad de respuesta de las demandas cambiantes del mercado y las necesidades clínicas serán aspectos claves en el desarrollo futuro de los biomateriales.
En última instancia, comprender y mejorar continuamente el proceso de fabricación de los biomateriales no solo es fundamental para la innovación en el campo biomédico, sino que también juega un papel crucial en la mejora de la salud y el bienestar de la humanidad. Gracias. Al menos del lado del método de procesamiento de polímeros, estos ofrecen un abanico amplio de posibilidades para estructuras que no solamente se encuentran en aplicaciones novedosas en campos como ingeniería de tejidos, filtración avanzada y nanotecnología, sino que también generan nuevas oportunidades en el desarrollo de biomateriales personalizados y materiales que pueden ser usados en terapias biomiméticas. Si consideramos los métodos de elaboración de materiales en su conjunto, y particularmente centrados en los métodos de procesamiento, ponemos de manifiesto lo complejo que puede llegar a ser crear uno de estos materiales y al mismo tiempo la versatilidad de la ingeniería de polímeros o de materiales en sí para crear materiales con propiedades adaptadas a diversas aplicaciones industriales, médicas y tecnológicas. Esta misma combinación de métodos y técnicas proporciona un marco integral para la fabricación de materiales avanzados, impulsando así la innovación entre los mismos campos y el progreso en múltiples áreas de la ciencia y la ingeniería.